La lluvia caía con persistencia sobre los ventanales de la sala, como si intentara borrar la fachada impecable de la casa en la que vivía desde hace casi 2 décadas. El reloj marcaba las 8:47 de la mañana y yo doblaba pacientemente las toallas de baño mientras mis pensamientos se perdían en la rutina. Mis hijos ya estaban en el colegio, y Arturo, como siempre, había salido temprano hacia el hospital. No sabía que esa mañana mi vida estaba a punto de desmoronarse. Al intentar guardar una de las toallas en el armario del pasillo, noté que la puerta no cerraba bien. Empujé con más fuerza y algo se atascó. Tiré con cuidado y descubrí un bolso deportivo azul marino, semioculto detrás de una pila de mantas. No era raro que Arturo dejara su bolso por ahí, lo usaba en sus turnos largos. Pero había algo extraño, la cremallera estaba entreabierta y algo rojo sobresalía. Con dedos helados la abrí y encontré una camisa blanca arrugada con una mancha evidente de lápiz labial rojo carmesí. Lo miré en silencio. No era una mancha cualquiera. Era un beso. Perfectamente impreso, atrevido. Y no mío. Me quedé allí, con la camisa entre las manos, sintiendo cómo mi cuerpo se endurecía con cada segundo. 15 años de matrimonio se comprimieron en ese instante como si alguien hubiera cerrado la tapa de una caja fuerte repleta de mentiras. Arturo era el cirujano cardiovascular más respetado del Hospital del Prado. Su foto adornaba las campañas de prevención cardíaca, los almanaques de beneficencia, y hasta el salón principal del hospital donde, cada año, recibía aplausos por su compromiso con la vida. Yo, Leonora Ruiz de Márquez, era su sombra discreta, su compañera leal, la madre de sus 3 hijos y su apoyo incondicional en cada etapa de su ascenso. O eso creía. Guardé la camisa sin emitir sonido y me obligué a respirar. Esa noche, al llegar, él fingió normalidad. Se duchó, cenó apenas, revisó sus notas, y como últimamente era costumbre, durmió en el sofá del estudio alegando agotamiento. «Arturo, ¿te pasa algo conmigo?», pregunté en voz baja mientras ponía la mesa. Él levantó la vista, algo sorprendido por mi pregunta directa. «Estoy saturado. Son muchas cirugías. Y tú a veces no entiendes lo que es eso». La frase me golpeó como un guante mojado. Dolía, pero no dejaba marcas. ¿No entiendes lo que es eso?, repetí por dentro. ¿Cómo criar 3 hijos sola? ¿Abandonar una carrera por seguir su agenda de guardias nocturnas y cenas con colegas? Guardé silencio. Esa noche no iba a ser la confrontación. Aún no. Días después, mientras preparaba el álbum fotográfico para el aniversario número 15, una notificación en su tableta encendida captó mi atención. El nombre María Beltrán apareció con un corazón al lado. No quise ver más, pero mis dedos se movieron solos. Lo que hallé fue devastador. Cientos de mensajes, fotos comprometedoras, reservas en hoteles, bromas internas que me incluían como una caricatura doméstica. Uno decía: «Mi esposa piensa que sigue siendo la musa que me inspira. Pero tú eres la anestesia que me hace soportarla». Vomité en el baño. Literalmente. El asco no venía solo de la traición sexual, sino de la humillación. Me estaban usando como decorado, como papel tapiz emocional. Esa madrugada, con los niños dormidos y el corazón en carne viva, decidí enfrentar la verdad. «¿Te acuestas con María Beltrán?», pregunté con calma, con la misma voz que uso cuando leo cuentos a mis hijos. Él me miró fijo. «Sí. Y repetí, incrédula. «Leonora, no quiero seguir contigo. No hay pasión, no hay reto. Nuestra vida es un trámite. Quiero divorciarme». No lloré. No grité. Solo lo observé. Lo vi, por primera vez, como realmente era, un hombre encantador, brillante y despiadadamente frío. «Estás enfermo del alma», dije. «Lo que tú digas. Te dejaré bien, los niños se adaptan. Siempre lo hacen». Dormí poco esa noche. Hojeé documentos, cuentas, álbumes, años enteros de esfuerzos y renuncias. A la mañana siguiente pedí cita con una abogada. Clara Paredes era famosa por desarmar matrimonios como quien desactiva una bomba. «Documenta todo», fue su primera frase. Sobre todo, las finanzas. Esa tarde, con los niños en sus clases, abrí la caja fuerte del estudio. Allí encontré carpetas marcadas con nombres de empresas: Medicanova S.A.,
Cardiosupplis Ltd., y una en particular, Gensalud Biotech. Al abrirla, noté algo inusual: facturas de transferencias, permisos firmados por Arturo, y documentos de consentimiento para procedimientos genéticos, a mi nombre. Y sin embargo, yo nunca había visto esos formularios. Mis piernas flaquearon. Fui directo al consultorio de nuestro médico de fertilidad, el doctor Ruiz Ocampo, quien nos había acompañado durante los tratamientos para concebir a nuestros hijos. Leonora, dijo el doctor, nervioso. Hay algo que debes saber. Los tratamientos que se usaron contigo no fueron exactamente los que firmaste. ¿Cómo que no? Mi voz temblaba. No puedo decir más. Pero quien firmó esas autorizaciones fue Arturo. Y los protocolos no fueron seguidos al pie de la letra. Volví a casa tambaleando. Esa noche no dormí. Empecé a recolectar cabellos de los cepillos de mis hijos y de Arturo. Compré por internet un kit de prueba genética. 15 días después, llegó el correo. Cerré la puerta de la lavandería, donde nadie me molestaría, y abrí el sobre. Resultado: probabilidad de paternidad, 0%. Cerré los ojos. Un silencio frío llenó el cuarto. No eran hijos de Arturo. Mis hijos. Mi sangre. Pero no suya. Él había falsificado documentos, había manipulado procedimientos, y lo peor, me lo había ocultado mientras brindaba por nuestra vida perfecta. Apreté el papel en mi mano. No era una traición cualquiera. Era una farsa arquitectónica, meticulosa, legal y ética. Y no podía quedar impune. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia. Una semana después de recibir los resultados de la prueba de ADN, ya no era la misma mujer que había doblado toallas con una sonrisa. Había pasado del dolor a la estrategia. La abogada Clara fue clara y tajante cuando le mostré los papeles. Lo que tienes aquí no es solo una traición conyugal, Leonora. Es un posible delito. A partir de ese momento, me convertí en otra persona. Una actriz sin papel fijo, una investigadora que se movía entre sombras. Fingía con maestría, desayunos con mis hijos, charlas triviales con Arturo sobre la escuela o la lluvia, mientras dentro de mí hervía un océano helado. Clara contactó con un especialista forense financiero que revisó cada extracto bancario, cada movimiento sospechoso. Las empresas que descubrí en la caja fuerte tenían más secretos de los que aparentaban. En especial, Gensalud Biotech. Figuraba como laboratorio proveedor de material genético para clínicas de fertilidad, pero la dirección fiscal correspondía a un local cerrado hacía años. Arturo figuraba como apoderado legal. Empezamos a armar el rompecabezas. A través de su firma, Arturo había desviado fondos de investigaciones, falsificado autorizaciones y, lo más grave, había modificado tratamientos de fertilidad sin consentimiento informado. Incluido el mío. ¿Quieres ir a la policía?, preguntó Clara, observándome con esa mezcla de profesionalismo y compasión. Aún no. Antes, quiero entender por qué. La clave estaba en sus propios miedos. Años atrás, durante uno de nuestros tratamientos para concebir, Arturo fue diagnosticado con una afección cardíaca genética, miocardiopatía hipertrófica. En aquel entonces, me dijo que no era grave, pero que quizás eso explicaba nuestras dificultades para concebir. Lo acepté sin cuestionar. Era médico. Su palabra era ley. Pero ahora todo cobraba sentido. No era que no pudiera tener hijos. Era que no quería que fueran biológicamente suyos, por miedo a transmitir la enfermedad. Y, en lugar de contármelo, había decidido sustituir su esperma en cada uno de nuestros procedimientos. 5 veces. Con distintos donantes anónimos. Mis hijos no eran suyos. Y él lo sabía desde el principio. Fue entonces cuando conocí a Mateo Alzamora, un ex empleado administrativo de la clínica donde nos habíamos tratado. Clara lo contactó a través de un colega del foro médico. Al principio fue reticente, pero cuando le mencioné a Arturo Márquez, su rostro palideció. Ese hombre, dijo, bajando la voz. No tenías que ser muy listo para ver que se movía en una zona gris. Especialmente con ciertos pacientes VIP. Lo que me hizo irme fue que me obligaron a falsificar autorizaciones para una mujer. Su nombre era Leonora. Sentí como si una puerta se cerrara de golpe en mi pecho. ¿Qué falsificaron?
El consentimiento genético. Cambiaron el número de identificación del donante. Usaron otro. Nunca fue Arturo. Mateo nos entregó una copia de los archivos digitales que logró guardar antes de renunciar. Era mi firma, escaneada y pegada en documentos que jamás vi. No sé quién era el donante real, pero muchos procedimientos se hicieron con material de reserva de la clínica. Nadie sabía de dónde salía. Clara solicitó una medida cautelar para impedir que Arturo retirara fondos de sus cuentas mientras reuníamos más pruebas. Paralelamente, yo había iniciado mi propia línea de investigación. Me contacté con otras mujeres que fueron pacientes de Arturo. Una de ellas fue Elena Cordero, madre de un niño con un extraño padecimiento genético que no coincidía con el historial familiar. Ella siempre sospechó que algo no cuadraba. Su esposo era infértil, y el material debía haber sido de un donante con antecedentes verificados. Pero nadie le ofreció respuestas. Nos reunimos en una cafetería del centro. Ambas llevábamos ojeras de noche sin dormir. ¿Te dijo alguna vez Arturo que había un cambio de donante? Pregunté. No. Siempre dijo que era todo seguro, legal, ético. Le compartí mis hallazgos. La copia del documento con mi firma falsificada. El ADN de mis hijos. La reacción de Elena fue devastadora. Empezó a llorar con tal fuerza que un camarero se acercó preocupado. Pensé que era yo. Que estaba loca. Pero tú también fuiste engañada. Las piezas encajaban. Arturo había creado una red de manipulación genética que afectaba a decenas de familias. Hijos concebidos con material no autorizado, padres creyendo en una paternidad inexistente, madres engañadas por un hombre con poder y bata blanca. Y sin embargo, él caminaba tranquilo por los pasillos del hospital, firmando autógrafos, dando charlas sobre ética médica. Hasta que todo cambió. La noche del viernes siguiente, cuando los niños estaban en casa de su abuela, me dirigí al hospital. No como esposa. Como testigo. Solicité una reunión con la doctora Lilian Serrano, jefa del Comité de Bioética. Llevé conmigo una carpeta con pruebas. Fotografías de documentos manipulados. Extractos bancarios. La prueba de ADN. Grabaciones de llamadas con pacientes engañadas. Testimonios escritos. Y una carta firmada por Mateo. Esto es muy serio, Leonora, dijo Lilian tras leer todo. Lo sé. Pero necesitaba que lo vieran con sus propios ojos antes de que lo niegue todo públicamente. ¿Qué quieres que hagamos? Que lo detengan antes de que destruya más vidas. La doctora Serrano me aseguró que iniciarían una investigación interna inmediata. Que el comité de ética requeriría a Arturo para una audiencia especial. Mientras tanto, yo debía prepararme para lo inevitable. Una guerra legal. Arturo no tardó en reaccionar. Su abogado me citó a una reunión urgente. Me acusaron de espionaje, de falsificación, de inestabilidad emocional. Me ofrecieron un acuerdo económico insultante a cambio de mi silencio. Yo solo sonreí. Van a necesitar algo mejor que eso para callarme. La abogada Clara me miró con orgullo. Había comenzado el segundo acto. El siguiente paso era exponerlo públicamente. Lo planeé con precisión quirúrgica. Sabía que en 2 semanas se celebraría la gala anual de médicos humanistas, donde Arturo sería premiado por su ejemplar carrera. Era una oportunidad perfecta. La invitación aún llegaba a mi nombre. No podía haber escenario más simbólico. El día del evento, fui al salón vestida con el mismo vestido que usé en nuestra boda civil. Negro. Sobrio. Inolvidable. Me acerqué a él al final del cóctel, mientras posaba con la estatuilla entre las manos. Lo saludé con una sonrisa gélida. Olivia, su nueva compañera, me miró con arrogancia, creyendo que yo solo era un fantasma del pasado. Le entregué un sobresellado. Lee esto en privado. ¿Te interesa? Le susurré. Dentro, una copia de la prueba de ADN. Una carta firmada por 3 pacientes que exigían una auditoría. Y una cita con la Comisión Nacional de Ética Médica. Esa noche, por primera vez, lo vi temblar. Lo que empezó como una sospecha, se había convertido en una operación quirúrgica de justicia. Y aún faltaba el golpe final. Arturo no me contactó al día siguiente. Ni al otro. Supuse que estaría buscando desesperadamente una manera de limpiar el desastre. Intentando manipular abogados, borrar rastros,
hacer llamadas. Lo conocía demasiado bien. Pero lo que no sabía es que la tormenta ya estaba desatada. Las pruebas que entregué en la gala habían sido suficientes para que la Comisión Nacional de Ética Médica iniciara un proceso disciplinario urgente. También bastaron para que el hospital donde trabajaba emitiera un comunicado anunciando su suspensión temporal de funciones, pendiente a una investigación interna. Por primera vez en años, la imagen intocable de Arturo Márquez comenzó a resquebrajarse. Yo, en cambio, había decidido dar un paso más. No me conformaba con su caída profesional. Quería proteger a otras familias, evitar que otra mujer fuera engañada como lo fui yo. Me reuní con periodistas de investigación del diario El Heraldo Médico, les mostré las pruebas, los testimonios de pacientes, los registros bancarios, las pruebas genéticas. Esto no es solo un escándalo personal, Leonora, me dijo la reportera con el ceño fruncido. Es una red de manipulación médica. El artículo salió publicado 2 días después bajo el título El donante invisible, el caso del doctor que eligió qué hijos merecían nacer. Incluía nombres de empresas, documentos manipulados y extractos de entrevistas. Las redes sociales explotaron. Ese mismo día, Arturo llamó. Era la primera vez desde la gala. Leonora, su voz sonaba apagada, sin esa arrogancia habitual. ¿Podemos hablar? ¿Qué parte? ¿Sobre cómo usaste mi cuerpo para crear una mentira? ¿O sobre cómo convertiste la fertilidad en tu campo de juego personal? No vine a discutir. Quiero llegar a un acuerdo. Llegas tarde, le respondí. No hay acuerdo posible cuando la verdad ya se publicó. Colgó. Supongo que entendió que ya no tenía control. Que esta vez, ni su bata blanca ni sus contactos políticos lo salvarían. La semana siguiente fue una avalancha. Declaraciones públicas. Padres desconcertados. Pacientes que exigían saber si sus hijos eran suyos. Clínicas asociadas a Gensalud Biotech comenzaron a suspender actividades. Las autoridades sanitarias emitieron una orden para cerrar temporalmente las instalaciones mientras se realizaba una auditoría completa. Clara, mi abogada, coordinó con la unidad de delitos médicos. Nos citaron para declarar. Llevé cada hoja, cada grabación, cada nombre. Arturo fue formalmente acusado por falsificación de documentos médicos, manipulación genética sin consentimiento, lavado de dinero mediante empresas fantasma, estafa profesional agravada. El fiscal especial me recibió en privado tras la audiencia preliminar. Señora Márquez, gracias a usted tenemos un caso que puede sentar precedente en la historia de la medicina de este país. Asentí en silencio. Sabía que ya no había marcha atrás. Esa noche, al regresar a casa, los niños me esperaban. Había sido un día largo, y la niñera los había llevado a cenar. Me miraron con esos ojos llenos de preguntas que aún no sabían cómo hacer. Así que lo hice. Les conté. Con ayuda de una terapeuta, como me recomendó Clara. Les expliqué, con palabras sencillas, que papá había hecho cosas muy graves. Que no eran culpables de nada. Que eran míos, siempre lo serían. Que su origen no definía su valor. Lloramos juntos. Y después, como en las mejores batallas, nos abrazamos más fuerte. En los meses siguientes, Arturo intentó de todo, desacreditarme, decir que yo sabía desde el principio, afirmar que él lo hizo por amor, por protegernos. Pero nadie le creyó. El prestigio que tardó 20 años en construir, se desmoronó en menos de 5 meses. Se congelaron sus cuentas bancarias. Se disolvieron sus contratos con laboratorios internacionales. Se revocó su licencia médica. Y, lo más importante, se admitieron más de 30 denuncias formales de familias que, como yo, fueron víctimas del mismo sistema. Una jueza ordenó la creación de un fideicomiso que garantizaría el bienestar de los hijos concebidos mediante procedimientos adulterados. La mayoría de esos fondos saldrían de los bienes embargados a Arturo. Fue entonces cuando recibí la llamada de la Universidad Médica de Granada. Habían leído mi historia. Me invitaban a formar parte de un comité independiente de bioética para desarrollar nuevas normativas en fertilidad asistida. Queremos que tu voz esté en la mesa, me dijo la doctora López, jefa del comité. Has vivido en carne propia lo que ningún protocolo contempla. Tu experiencia vale más que 1000 papers. Acepté.
No solo porque sentía que podía aportar, sino porque, por primera vez, mi nombre no estaba ligado al de él. Yo ya no era la esposa del doctor Márquez. Era Leonora Ruiz, una mujer que había aprendido a levantarse. La noche antes de mi primer viaje a la universidad, Olivia me escribió. Sí, ella. La amante. La colega. La hija de una paciente muerta en manos de Arturo. Me citó en un café discreto del centro. Llegó con la mirada baja, visiblemente afectada. Se sentó frente a mí en silencio. No sabía que había manipulado también tus tratamientos, dijo, con la voz rota. Lo mío era venganza. Pero lo tuyo, era amor. No supe qué decirle. ¿Por qué seguiste con él tanto tiempo? Pregunté finalmente. Porque necesitaba acercarme. Saber si realmente él había sido el causante de la muerte de mi madre. Y sí. Lo fue. No solo por negligencia médica, sino por soberbia. No había dormido en 2 días. Y aún así operó. La mató. Y mintió. Olivia me mostró documentos que había guardado en secreto, un informe de enfermería alterado, y una carta firmada por el director del hospital pidiéndole no hablar más del caso. Ella también había sido víctima. Y, de alguna forma retorcida, aliada. Ambas habíamos vivido en el centro de una mentira sostenida por un hombre brillante y despiadado. Nos despedimos sin abrazos. Pero con respeto. Esa noche, al empacar mi maleta, mis hijos me ayudaron a elegir qué ropa llevar. Les expliqué que mamá iba a hablar con personas importantes sobre cómo evitar que lo que nos pasó se repitiera. ¿Vas a salvar a otras mamás?, preguntó mi hija. A otras familias, corregí sonriendo. A otras verdades. Antes de salir, pasé por la habitación vacía que solía ser de Arturo. La miré en silencio. Ya no dolía. Solo quedaba el eco de una vida falsa que había derrumbado con hechos, no con gritos. Me fui sin mirar atrás. Epílogo. 1 año después, el tribunal dictó sentencia. Arturo Márquez fue condenado a 9 años de prisión, con inhabilitación perpetua para ejercer medicina y cargos públicos. Su nombre fue eliminado de registros honoríficos, premios y placas. El caso fue estudiado por universidades de bioética en Europa y América Latina, y dio origen a nuevas leyes que exigen doble verificación genética en tratamientos de fertilidad y mayor vigilancia en el consentimiento informado. Yo, Leonora, viajé por varias ciudades dando charlas. Escribí un libro que titulé La verdad también se hereda. Mis hijos, aunque aún pequeños, saben que su madre luchó por la verdad. Y que ellos nacieron del amor, aunque no del engaño. Hoy ya no vivo en la misma casa. Compré una cabaña en las afueras, rodeada de árboles, donde por fin aprendí a respirar sin miedo. En la entrada hay una placa con una sola palabra. Libertad. Porque la verdad duele. Pero también libera. Y yo, al fin, soy libre.